Hola, buenas tardes. Somos el equipo Entropía. El día de hoy vamos a hablar del tema 8.1, nucleación en presencia de flujos, del libro de termodinámica moderna, teoría del no equilibrio, con enfoque multidisciplinario del autor Iván Santamaría Holek. Antes de comenzar con el tema, vamos a primero hablar de la nucleación. La nucleación es el proceso mediante el cual redes cristalinas se forman a través de diversos procesos físicos. Antes de que se inicie con la nucleación, debemos de tener primero una solución sobresaturada. Las soluciones sobresaturadas son aquellas donde el soluto ha sobrepasado el límite del solvente para ser admitido. Una vez que sucede esto, comienza la etapa de nucleación, la cual antes de iniciar su crecimiento cristalino tendrá que pasar a través de la barrera de nucleación, donde encontraremos el núcleo crítico. Las aplicaciones de interés por las cuales este tema se está estudiando es la formación de agregados cuando tenemos un flujo y en los procesos de catálisis heterogénea en materiales porosos. Antes de continuar con el tema, tenemos que recordar que si bien estamos revisando el tema ideal, o bueno, el caso ideal donde la red cristalina crece de forma esférica, tenemos que recordar que en la naturaleza todos los cristales que veamos tienen la forma de mínima energía. En este caso en la pantalla podemos ver en la esquina inferior derecha un cristal de pirita, el cual es cuadrado y contiene la mínima cantidad de energía de formación. Como lo habíamos dicho anteriormente, una solución sobresaturada se refiere a una solución donde el soluto ha rebasado el límite para que el solvente lo pueda absorber o lo pueda mantener. Y en el caso de la catálisis, recordemos primero que un catalizador es aquella sustancia que no participa como tal en la reacción, pero sí disminuye la energía de activación. Recordemos que la energía de activación es donde se empieza a llevar a cabo la reacción química. Entonces, cuando tengamos un catalizador, tendremos que tener en cuenta que estos aceleran, ya sea de forma positiva o negativa, la velocidad de la reacción. Entonces, la podremos volver ya sea más lenta o más rápida. Para comenzar con el tema de nucleación en presencia de flujos, tendremos que tener 4 temas bien fundamentales para este caso. El primer principio es el primer principio para sistemas abiertos, donde tendremos las ecuaciones 8.1 y 8.2. El objeto de estudio en cuestión es un volumen de control abierto de volumen V, como lo podemos ver en la esquina inferior izquierda, donde el volumen V está a temperatura y presión constante. Cuando analizamos la ecuación 8.1, tenemos que notar que delta MI significa la entrada de materia, cuya parte de la ecuación está remarcada en azul, y delta M0, cuya parte de la ecuación está remarcada en rojo, representa la salida de materia. Toda esta ecuación 8.1 representa el cambio de la energía, tomando en cuenta Q y W, donde Q es el calor y W es el trabajo que se lleva a cabo. Delta E, en la ecuación 8.2, también representa el cambio de energía. Sin embargo, aquí tenemos el cambio de energía como el cambio de la energía interna, más el cambio de la energía cinética, más el cambio de la energía potencial. Si nosotros decimos que la energía potencial tiende a cero, podremos ver la energía y velocidad promedio en la siguiente diapositiva. Antes de comenzar con la explicación, primero tenemos que analizar la ecuación 8.3, donde las letras en amarillo, M y N, que representan la masa de la partícula y el número de partículas con N, que serían la masa del soluto, y las letras remarcadas en verde y azul, donde ρ significa densidad, que vendría siendo la densidad del soluto o la densidad del solvente en el cual estamos trabajando, y V sería el volumen de interés. Para poder representar
la ecuación 8.4, tenemos que imaginarnos que el volumen que estamos trabajando es un cilindro. Si recordamos por las ecuaciones de presión en columnas de agua, sabremos que la presión inferior del cilindro será superior a la presión superior del cilindro. Si tomamos en cuenta que R mayúscula es el radio del cilindro, entonces la velocidad será dependiente del radio mismo, ya que la longitud y la viscosidad de este cilindro, siendo la viscosidad del solvente que estamos utilizando, serán siempre constantes. Para la energía libre de Gibbs y el potencial químico, debido a que estamos hablando de un sistema abierto, los deberemos de tener en la forma de no equilibrio. Como podemos ver en la ecuación 8.5, la energía libre está propuesta por el número de partículas, la presión y la temperatura, mientras que en la ecuación 8.6, la energía libre de Gibbs de no equilibrio está representada por el número de partículas, la presión, la temperatura y la velocidad que éstas tienen. En el caso del potencial químico, tendremos que tener en cuenta la relación de Euler para la energía. U es igual a Ts menos Pv más mu n, donde T y S son la temperatura y S es la entropía. P y V sería la presión y el volumen, y mu sería el potencial químico y n el número de partículas. Entonces, a través de esta ecuación y la ecuación 8.6, podríamos escribir la ecuación 8.7, que sería la energía libre de Gibbs en solución de no equilibrio, y la ecuación 8.8, que sería la relación directa del potencial químico de no equilibrio, que depende tanto de mu más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recordemos, es la velocidad promedio. En el apartado 8.1.1 vamos a ver la contribución de la energía cinética a la nucleación. La descripción del proceso de nucleación puede hacerse al calcular la diferencia de energías libres de la solución de la energía libre de Gibbs en no equilibrio y de la solución en presencia de agregados. Suponiendo que las partículas en la solución se mueven con la velocidad promedio, entonces la energía libre de Gibbs de no equilibrio de las partículas en solución tendrá la forma de la energía libre de Gibbs de no equilibrio es igual al potencial químico de la solución en no equilibrio por ns más un medio de la velocidad por el volumen por la velocidad al cuadrado, donde mu y s son el potencial químico y el número de partículas en solución respectivamente. Entonces, cuando los agregados comienzan a formarse, la energía libre de la solución en presencia de agregados, Ga a la NQ, es de la forma, la energía libre de Gibbs de los agregados en no equilibrio es igual a esta ecuación, donde vemos los potenciales químicos y los números de partículas. El cambio entonces de la energía libre de no equilibrio. Usando las ecuaciones 8.9 y 8.10 que vimos anteriormente, vamos a obtener la expresión siguiente para el cambio total de energía libre de Gibbs del sistema, un delta G. Donde tenemos entonces la energía libre de Gibbs de los agregados en no equilibrio menos la energía libre de Gibbs de la solución en no equilibrio. Se nos va a estar dando por esta ecuación que tenemos aquí, donde delta mu n a la EQ es igual a mu s menos mu a más un medio de mv al cuadrado igual a delta mu más un medio de mv al cuadrado. Y agregamos el número de partículas en el agregado, términos del radio R, y el volumen del agregado. La ecuación 11, entonces, muestra que para valores constantes de la supersaturación delta mu, la barrera de energía decrece cuando el valor promedio de la velocidad v se incrementa. Veamos en la figura 8.1. En el panel izquierdo vamos a ver el cambio de la energía libre reducida de equilibrio, delta G entre delta G0, en función del radio para diferentes valores del parámetro delta G0, igual a 3 veces la velocidad por gamma sobre delta mu. En el panel derecho
vamos a ver delta G a la NEQ reducida como función del radio para diferentes funciones de flujo caracterizadas por el parámetro omega. Este va a ser igual al movimiento por velocidad al cuadrado sobre 2 veces delta mu. Al incrementarse omega, entonces, para delta G0 va a ser igual a 1.4 unidades de área. Se incrementa la energía cinética de las partículas en el flujo, lo que reduce la altura de la barrera de nucleación y el radio crítico que caracteriza la posición de esta misma. Entonces, el radio crítico del agregado y la barrera de nucleación lo vamos a tener dado por esta ecuación, que sería R a la de NQ sería igual a 2 gamma VA sobre delta mu a la NQ. Entonces, de manera análoga vamos a deducir el valor máximo de la energía libre de Gibbs delta G, incluyendo los valores anteriores. Estas expresiones van a explicar el decrecimiento del radio crítico y de la altura de la barrera de nucleación al incrementarse la velocidad promedio del flujo V, como ya vimos en la figura 8.1. Usando las expresiones 8.12 y 8.13, entonces podemos escribir la ecuación 8.11 de la siguiente forma. Tenemos entonces delta G a la NQ de R, en función de R, vamos a tener entonces esta ecuación. Los resultados anteriores significan que el flujo transfiere energía a las partículas para que éstas puedan superar la barrera de energía y agregarse. Es decir, flujo va a promover nucleación. Este comportamiento ha sido observado experimentalmente y en simulaciones por computadora cuando los flujos aplicados son pequeños, es decir, que tienen un número de Reynolds mucho menor que 1. En el apartado 8.1.2 tenemos la evolución del radio del agregado. Esta es una forma sencilla y efectiva de describir el crecimiento del radio como función del tiempo. Consiste en adoptar un esquema termodinámico tipo Onsayer en el que se consideran solo los valores globales de las funciones de estado como función de tiempo en proceso de no equilibrio. Para esta fórmula, este modelo dinámico de crecimiento, partiremos de la segunda ley de la termodinámica, que establece que el cambio temporal en la producción de entropía es siempre mayor que cero, como se muestra en la siguiente fórmula. Además, como la energía libre de Gibbs a presión y a temperatura constante está dada según esta fórmula. Pero esta fórmula es muy interesante, puesto que se corresponde con la formulación original de la termodinámica de no equilibrio dada por Onsayer en 1931. Supongamos ahora que el radio del agregado es una función del tiempo y derivamos con respecto del tiempo. Entonces el resultado nos da esta ecuación. Y a partir de esta expresión podemos definir la fuerza de termodinámica y su flujo conjugado con J, y usando un postulado de relaciones lineales entre flujos y fuerzas podemos escribir lo siguiente. Además, el esquema presentado del lado izquierdo es el radio del preagregado que se forma cuando ocurre la primera reacción biomolecular. El radio del primer paso de la agregación es de 2 veces el radio de la partícula radio de alfa. Donde L es el correspondiente de coeficiente fenomenológico de Onsayer y el signo es consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. La ecuación nos permite encontrar la dependencia del radio del núcleo como función del tiempo. Y esta es la solución de la ecuación para R de T. Entonces hemos supuesto que las partículas en solución tienen una forma aproximadamente esférica de radio, de modo que P es igual a 0 y el radio del agregado. R de T igual a 0 igual a 2 veces el radio alfa. Un análisis dimensional de los resultados indica que el coeficiente de Onsayer tiene las dimensiones L igual a 1 entre θ de T.
es decir, T entre m, que son unidades de movilidad o de ritmo de reacción por unidad de masa. Y en el siguiente esquema vemos el radio del agregado, convolución del tiempo dado por la ecuación para distintos valores de la velocidad promedio. Al incrementarse c, decrece el radio crítico. Bueno, ahora en este punto vamos a explicar la contribución elástica. Y bien, las tensiones aplicadas por el solvente sobre el núcleo en formación pueden inducir una malformación y como consecuencia adicionarán una contribución de energía elástica a la energía libre. Esta contribución es totalmente proporcional a la fuerza de restitución del agregado que junto con la energía de superficie tendrá que mantener la forma esférica. Aquí como tal, vemos que si el volumen del agregado es igual a BA y la tensión elástica por volumen hace referencia a esta fórmula, a partir de aquí obtendremos esta relación que vemos en este lado. El esfuerzo elástico por unidad de volumen promedio del sistema compuesto de solución agregado se modela a través de la siguiente ecuación. En esta ecuación es importante denotar que, por ejemplo, ρ, A y B, aquí como tal nos están explicando nos están hablando acerca de las fuerzas restitutivas, que son características del núcleo, como por ejemplo en este caso podemos denotar el núcleo crítico y en esencia algunas de las constantes elásticas del material. Se tiene en cuenta de que el agregado no puede deformarse en una longitud infinita, cosa que sí puede ocurrir como tal en un modelo de tipo armónico, pero aquí no. También la E indica que la intensidad de la contribución elástica depende explícitamente de la temperatura y de la energía cinética asociada con la velocidad media del flujo. La velocidad media la vamos a representar de esta manera. En consecuencia de este efecto y checando también nuestras ecuaciones anteriores, podemos deducir que la energía libre del sistema de solución agregado se va a ver modificada de esta forma a esta forma. Por tanto, la expresión de la energía libre de Gibbs, que viene justamente de esta ecuación, va a pasar íntegramente a ser similar a este ejemplo. Aquí también cabe hacer notar que hay una implicación bastante importante y es que en este tipo de casos la aplicación de un flujo puede dar lugar a que inicie una agregación. Ahora, en el ritmo de nucleación en presencia de flujo, este resultado nos implica que el estado estacionario de números de núcleos que se forman en el sistema por unidad de tiempo J también es una función de la energía cinética bajo flujo promedio, tal y como se muestra en esta expresión. Donde realmente la expresión que tenemos en esta parte nos está dada por ecuaciones anteriores. Todo lo de los demás temas se viene conectando también con este. Esto implica que existen dos regímenes de nucleación, uno donde la presencia de flujo favorece y otro para la cual no la va a favorecer y puede ser anulada. Como por ejemplo lo podríamos ver en este gráfico de aquí. Este gráfico nos explica un poquito acerca de la superposición como función de la velocidad promedio del flujo. Es la inexistencia o la existencia de esta velocidad óptima, la velocidad óptima va a estar de este lado, da lugar a dos regímenes, como lo habíamos comentado, pero para las velocidades moderadas, donde la velocidad óptima va a ser mayor a la velocidad media, la nucleación sí se puede promover, mientras que para las velocidades de flujo más grandes, donde la velocidad media va a ser mayor a la velocidad óptima, la nucleación deviene o se ve totalmente inhibida. Y hasta aquí terminaríamos esta sección y esta fue la presentación del equipo Entropía.